Hoy son magdalenas en Bermeo, Mundaka y El Anchove y siguiendo la tradición ya han lanzado la teja al mar. La alcaldesa de Bermeo ha lanzado la teja que indica hasta dónde llegan las goteras de la localidad. Esto lo hacen en recuerdo de la disputa por la isla de Ízaro que al final quedó en manos de Bermeo. ¡Que viva la fiesta allí! Gracias, Laidan. Pues sí, vaya verano que tenemos, ¿eh? Aunque bueno, hoy el tiempo les ha dado un respiro a los de la zona de Mundaka, El Anchove, Bermeo. Ya saben que son magdalenas. Ha hecho buen tiempo allí, vaya fiesta la de hoy allí, que recuerdan, bueno, cómo Bermeo se hizo con la propiedad de la isla de Ízaro. Hasta ahí llegan las goteras de Bermeo. Con estas palabras reclamaba la alcaldesa Idurre Bideguren la posesión de la isla de Ízaro. A continuación visita El Anchove, parada en Mundaka y vuelta a puerto. Pero la fiesta arrancaba ya mucho antes, bien temprano. ¡Gora Bermeo! ¡Gora Bermeo! Hombre, hay bailes, hay que hacen de todo, arroscos, lo típico nuestro. Ha habido tiempo para escuchar la misa mayor, pero también para el poteo, amenizado, eso sí, por los chistularis. Y ya por la tarde y a la espera de que la comitiva regrese a puerto, la fiesta continúa aquí en Bermeo, aunque en un ambiente más tranquilo, porque como dicen los propios bermeanos, el día es largo, pero la noche lo es más. Medio Bermeo en El Anchove, medio Bermeo en Bermeo, pues a esperar a que vengan los demás. ¿Y cuando vengan qué? Pues el liadón. Tomar unos tragos y tomar otros tragos en los bares y para casa. Usar lo que se pueda. Todos empezaremos a bailar, a Orrescus y todo, iremos a la plaza del ayuntamiento y a romper Bermeo, vamos. Uy, 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 qué miedo. Bueno, en estas fiestas nunca falta el recorrido tradicional en barco de las autoridades, del Anchove a Mundaka y vuelta a Bermeo. Muchos bermeanos han querido agenciarse una embarcación para ser testigos de la entrega de las varas en las tres localidades. La llegada de la comitiva al puerto de Bermeo es el momento más esperado y de mayor jaleo, ya que las bocinas, las cornetas y los gritos nunca faltan. Ahí los tienen.